Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias a Tariq Ali, muy importante cineasta, historiador, ensayista, hombre cuya opinión y puntos de vista son registrados en la prensa internacional, colaborador de The Guardian, colaborador de London Review of Books y de otras muchas publicaciones donde deja su punto de vista y opiniones. Gracias, Tariq, por estar en México. Gracias por participar en la Feria Internacional del Libro en la Ciudad de México. Fue invitado precisamente a ser partícipe de un conjunto de actividades en el principal zócalo de México. Tiene su significado. Participar de una feria de libro donde hay muchos policías y mucha seguridad. ¿Qué dice de esa imagen que le toca vivir? Me recuerda los levantamientos en México en el 68. Yo editaba en esa época un periódico radical en esa época y poníamos encabezados que decían que en México el ejército es el ejército más educado del mundo porque siempre está ocupando las universidades. Y ahora viendo esta feria con policías por todos lados, me recuerda ese periodo, pero hay una diferencia. Y la diferencia es que esta vez la gente se acerca a la policía, diciendo, aquí están los libros, leyéndoles los libros. ¿Qué tienen en contra ustedes de los libros? Y muchos policías dicen, no, nada. Nosotros queremos nuestras familias lean libros. Así que este intento de aislar a la feria ha fallado. Ayer cuando hablé en la feria, dije, es muy bueno estar en un zócalo liberado. Tariq, estamos conversando en este día donde las informaciones en México están relacionadas con un gran escándalo que tiene que ver con el espionaje estadounidense al expresidente de México, Felipe Calderón. Ya sabíamos que habían espiado al presidente mexicano Peña Nieto. En Francia están muy enojados. En muchos lados. Un escándalo planetario por el espionaje masivo y selectivo de los Estados Unidos. ¿Qué dice Tariq de todo esto? Gracias a la tecnología, los Estados Unidos ahora tienen la capacidad de espiar de cualquiera o de cualquier país en el mundo. Antes de esta tecnología lo hacían, pero era más difícil. Tenían espías, tenían a la CIA, tenían gente en diferentes gobiernos infiltrada que les enviaba información trabajando para ellos. Ahora no necesitan eso. Reciben toda esta información de la tecnología y lo hacen. Y lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque son el único poder imperial en el mundo. No hay nadie que se les enfrente. Y ellos creen que el mundo es suyo. Y nos tratan como quieren. La diferencia radica en que hoy se sabe que hay documentos que se revelan y que hay una opinión pública que se comunica a través de las redes y del Internet. Esa es una diferencia importante de algo que históricamente ha sucedido. Es una importante diferencia. Los americanos intentan de meterse en nuestras vidas y en lo que pasa en la política mundial y en lo que pasa en las economías. Pero hoy tenemos una generación de gente educada, joven, expertas en esta tecnología, que ellos mismos pueden espiar en los Estados Unidos. Y ellos están intentando aplastar a la gente que hace estas cosas y convertirlos en un ejemplo, como Manning, como el soldado Manning en los Estados Unidos, bajando el avión de Evo Morales en Austria. No les gusta, pero no hay nada que puedan hacer al respecto. Hay varios elementos nuevos. Menciona a Manning, el caso Wikileaks, lo que está ofreciendo Snowden, con informaciones que apenas empezamos a ver, y grandes millonarios que van a financiar los nuevos proyectos como los de Greenwald, que por cierto abandona The Guardian, o el fundador de Amazon, que compra The Washington Post, otro rico
que se hizo rico en las redes. Algo pasa ahí, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige esto? Creo que esto va en el sentido del capitalismo va hoy. El capitalismo se está convirtiendo en cada vez menos democrático. Estamos viendo esto en todos los países del mundo. Las democracias, como procesos, se están vaciando. Ya no significan nada. La democracia significaba algo que se enfrentaba al comunismo. Enfrentarse a ellos y nosotros somos democráticos. En la ausencia de un enemigo, ahora ya no hay nada que demostrar. Y así que hacen lo que quieren. Los periódicos, en la mayor parte del mundo, son una vergüenza. Publican solo un lado. Y los medios mundiales se han convertido en un pilar del sistema económico político mundial. Ni siquiera intentan ser objetivos. Y al final del día, esto va a reducir nuestros derechos democráticos. ¿Hasta dónde cabe el sueño democrático entonces para los países? Yo creo que el sueño democrático está terminando. ¿Finalizó? Terminó con el capitalismo neoliberal. Podemos pretender que seguimos teniendo democracia, que tenemos centro-izquierda, que sigue las mismas políticas que la derecha. Podemos tener unos medios suaves, pero en el momento que nuevos partidos se desarrollan, lo atacan. Una nueva propuesta política es prevenida de llegar al poder. En México, las elecciones fueron manipuladas. En Venezuela, tratan de tirar al gobierno democrático con bloqueos económicos, con huelgas. En Grecia, en Europa, golpean a los partidos radicales porque si la gente se le dice en los medios, si votan por este partido, serás aplastado. Si esta es la democracia, es algo que se parece mucho a una dictadura. En países como México, he oído y leído que usted utiliza un concepto de totalitarismo suave. ¿Puede abundar sobre eso? Esto es una tradición antigua en México, desde hace muchos años, bajo el PRI. Cuando el PRI estaba en el poder, antes de que lo perdieran por primera vez, decían, nosotros sabemos cómo manejar un país. Podemos permitir ciertas libertades limitadas y los rusos deberían aprender de nosotros. Porque la Rusia aprendió de nosotros y sobrevivieron. El PRI estaba orgulloso de esto, del soft totalitarianismo. Ahora está pasando en muchas partes del mundo. Pero ahora mucha gente lo está haciendo en muchos lados del mundo. No solo con uno, sino con dos partidos. Ahora tenemos un dragón de dos cabezas que domina la mayoría de los países del mundo. Tariq Ali, déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Me gustaría su opinión sobre América Latina, que es muchas cosas, pero que en los últimos años ha sido una América Latina con gran efervescencia política y social. Regresamos con eso. Bueno, regresamos, Tariq Ali, en esta conversación. Yo le propuse hablar de América Latina, pero propongo que lo hagamos con el tema del espionaje. La comparación Brasil-México, la reacción de un país y de otro, de un gobierno y de otro, frente a un agravio del espionaje a sus respectivos mandatarios es muy diferente. ¿Qué le dice a un hombre como usted la diferente reacción de Dilma Rousseff respecto al gobierno mexicano al haberse sabido que ambos fueron espiados de esta manera? La reacción de Dilma fue la reacción de un país soberano e independiente que está enojado, muy enojado, con las Naciones Unidas por hacerles esto. Y Dilma inmediatamente canceló su viaje para ver a Obama, y cuando Dilma va a las Naciones Unidas en Nueva York, hace un gran ataque frente a lo que los Estados Unidos están haciendo. Esa es la reacción de un país independiente. La reacción del gobierno del presidente mexicano es la reacción de un país totalmente dependiente en los Estados Unidos, moralmente, políticamente y psicológicamente. No se pueden salir de este estado de dependencia, y la única manera en la que pueden
piensan que pueden continuar es no ofenderlos en ninguna manera. Es como si el país estuviese siendo violado en términos de su política, de su economía, que son espiadas, y el presidente no dice nada. Y te hace pensar, ¿los Estados Unidos tienen algo sobre este presidente que lo puede avergonzar y él piense que es mejor quedarse callado? No lo sabemos, pero tal vez algo saldrá. ¿Cómo ganó la elección? Tal vez. O otras cosas que no sabemos. ¿Lo sabremos? Si esta información existe, lo sabremos. Porque si no es Snowden, alguien más lo hará. Es un proceso que hemos creado. En los viejos días eran las contradicciones del capitalismo. El capitalismo de la costa oeste ha creado un nivel tecnológico tan importante, pero esta tecnología solo puede ser aplicada si tienes operadores de alto nivel que sepan utilizarla. Y uno de ellos, que ve algo que él cree que no le gusta, y ellos dicen, no importa lo que me pase, lo vamos a hacer público, porque el mundo necesita saberlo. Tariq Ali, hemos visto en el mundo árabe la caída de gobiernos, hemos visto en América Latina una gran movilización social en algunos países. El tema de la comunicación de la sociedad horizontal a través de Internet es el nuevo actor de estos países que pretenden cierto grado de democracia. ¿Qué pasa por su cabeza? Mira, primero en el uso de nuevas tecnologías para movilizarse y crear redes sociales. Es muy importante, pero no lo haría demasiado importante por esta razón. Cuando la gente está desesperada, escogen cualquier herramienta que tengan para movilizarse y encontrar soporte. Antes usaban tambores. En otros días mandaban mensajes secretos, mensajeros secretos. Así que ahora, cuando la gente está desesperada, la gente encuentra cualquier cosa. Hoy en día es muy fácil. Pueden enviar un mensaje de texto a ti o a mí y diciendo, esto es lo que está pasando. Es muy rápido. Pero el sistema básico es el mismo. Por sí mismo no puede hacer nada, pero como una herramienta, como un instrumento de movimientos sociales, puede alcanzar muchas cosas. Pero sin política no tiene ningún poder. Para usarlo de manera correcta hay que tener un proyecto político. En el mundo árabe no existía un proyecto político, era muy débil. Y la primavera es una temporada muy corta. Mientras que en Sudamérica existía un proyecto en la República Bolivariana. Esa es la diferencia entre Sudamérica y el resto del mundo, que hay 5 o 6 países en Sudamérica que tienen un modelo para el resto del mundo en cómo comportarse de manera independiente, cómo crear un sistema que ayuda a los pobres, que educa, que crea nuevos hospitales y escuelas, y que se enfrenta al neoliberalismo. Y no está sucediendo en ningún lado del mundo. Sudamérica es un continente muy importante. Tenemos en América Latina gobiernos efectivamente de algunos países que han buscado una ruta hacia la izquierda o que tienen una definición de izquierda. ¿Cómo va a afectar eso en una dinámica internacional que tiene ahora estos nuevos ingredientes, donde no hay fronteras, donde las informaciones empiezan a brotar de manera masiva con las filtraciones? ¿Cómo América Latina puede impactar hacia el resto del mundo y viceversa? Déjame darte un ejemplo. En un país que se llama Grecia, en Europa, un país que ha sido destruido completamente por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y la Unión Europea, y su gente está viviendo ahora en extrema pobreza. Está surgiendo un partido político que apenas no ganó la última elección, un partido llamado Syriza, con su líder Alexis. Cuando le preguntaron a su líder, ¿quién es el político que más admiras?, él respondió, Hugo Chávez. Y los europeos se espantaron muchísimo. Todos los medios europeos lo atacaron. Todos los políticos alemanes lo atacaron. El Financial Times editó una completa edición en griego y la circuló en Grecia,
diciendo que se van a destruir si siguen a este político. Y no se ha echado para atrás, sigue siendo una figura importante en Grecia, y si gana las próximas elecciones, será un gran vínculo entre Sudamérica y el sur de Europa. Y eso es muy importante. Tariq Ali, déjeme hacer una pausa y regresamos en la parte final de la conversación. Volvemos. Bueno, regresamos con esta conversación. Tariq Ali, gracias por estar aquí. Estamos en la parte final de la charla. Esta revisión global que usted puede hacer como especialista, como historiador, como todo lo que es, nos obliga a preguntar si se está creando un nuevo tipo de régimen que parece democracia o podría tener este nombre de democracia, pero que al final es otra cosa. Si hubiera que poner una palabra para las nuevas expectativas de la sociedad, ¿cuál sería? Las expectativas de una larga porción de la sociedad esperan justicia social, campañas contra la pobreza, educación gratuita, salud gratuita, casas subsidiadas, electricidad subsidiada. Es lo que la mayoría de la gente quiere. Y ellos sienten que hay cosas que no se deberían privatizar. Y sin embargo, la élite, el poder que maneja el mundo, no escuchan estas voces. Gracias al apoyo de los medios de comunicación, que empujan en los medios las privatizaciones, a pesar de las crisis del 2008, que han demostrado la bancarrota de este sistema económico, a pesar de eso, siguen empujando con esta, que demuestra la confianza que tienen en ellos mismos, a menos de que sean derrotados en 2 o 3 países. Estas expectativas tendrán cada vez menos democracia. Así que en partes de Europa actualmente no les importa que la gente esté educada o no. En Inglaterra el nivel de educación es bajísimo comparado con lo que solía ser. Y esto aplica a muchos países en el mundo. Soy pesimista en lo que a la democracia se refiere. Y pienso que nosotros en la izquierda, los que peleamos, tenemos que pelear por aumentar la democracia, no convertirla en un ritual, ¿no? ¿Qué piensa de los grandes actores mundiales, Estados Unidos, Rusia con un nuevo papel a raíz del caso Snowden, China, todo este conjunto de países que finalmente van marcando la gran dinámica internacional? ¿Está cambiando la geopolítica? Creo que algunas cosas están cambiando. Que los rusos en particular se rehúsan a dejar que los sirios cambien de régimen. Junto con China, quieren mantener a este régimen, pero ¿por qué razón? La razón es que no quieren que Irán sea desestabilizado, porque los chinos tienen un tacto con el petróleo de Irán que dura 30 años, así que pelean por sus propios intereses. En mi opinión, no tienen ningún interés universal en mente, pero a pesar de eso, los Estados Unidos se mantiene como el poder dominante. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza militar que es mucho mayor que de los 6 siguientes países combinados, y la usan. Y ni los chinos ni los rusos quieren pelearse con nadie ni con los Estados Unidos. Ponen problemas, pero no a nivel global. ¿Qué opinión le merece un hombre como Barack Obama, que está en su segundo periodo de gobierno, a quien se le otorgó un premio Nobel de la Paz, en el cual se pusieron muchas expectativas? Barack Obama a lo largo de los años ha tenido una evolución. Hoy no está en sus mejores momentos. ¿Qué dice de él? Desde el principio, yo escribí un libro sobre Obama en el primer año de su presidencia, y diciendo que no sería diferente a Bush. En la mayoría de los casos, el 90% de sus políticas son como las de Bush. Es una criatura de Wall Street. Es una criatura del complejo industrial americano. Es el producto de un imperio, no un país ordinario.
y actúa para defender los intereses del imperio. Lo hace sonriendo y se ve mucho mejor que Bush. Pero las políticas no son distintas. En el caso de Afganistán y Pakistán, incluso peores, con los ataques de los drones y las agresiones que se han mostrado en partes del mundo. Bush lo dice. Bush dice, a mí me gusta Obama porque hace lo que yo hago. Sobre su país, sobre Pakistán, además de lo que menciona, ¿qué nos podría decir? ¿Cómo están las cosas? Pakistán es un desastre. ¿Un desastre? Es una historia desastrosa. La guerra en Afganistán, yo lo anuncié en muchos anuncios, si esta guerra continúa, va a desestabilizar completamente a Pakistán y va a llegar a Pakistán, ya ha sucedido. Y ni los militares, ni los Estados Unidos, ni los políticos pueden controlar esto. Y al mismo tiempo, tienes una situación en la que el 60% de los niños que nacen en Pakistán nacen su altura se ha reducido. La altura del pakistaní promedio ha bajado por la malnutrición. Nadie piensa en estas cosas, pero ese es parte del problema que ese país está enfrentando. Hay una élite que no le importa a su propia gente y que no pueden hacer nada para defenderlos. Desastre es la palabra que utiliza. Es fuerte, ¿no? Completamente. Y no sé por cuánto tiempo más van a aguantarlo. La electricidad es carísima. La mayoría de la gente vive sin electricidad en un país con un calor que mata a gente. Y en el invierno también la gente muere por la temperatura. Ha habido muchas manifestaciones, han quemado oficinas del gobierno. Panorama difícil, Tariq Ali, sobre Pakistán. Y bueno, pues el tiempo se agotó para esta conversación. Le agradezco mucho que haya estado en este programa, que haya estado conversando con nosotros, y bienvenido a México. Thank you very much. Very unusual. Muy extraño estar en un estudio en el que se puedan hablar de estas cosas, ¿no? We can discuss these things. Muchas gracias, Tariq, por estar aquí y conversarlo, y hasta la próxima. Gracias a usted que nos permitió acompañarles. Pásela bien y lo espero mañana. Y vamos a Estados Unidos. Habría espiado el gobierno de Washington los teléfonos celulares de 35 líderes mundiales. Eso es lo que publica el diario británico The Guardian, y estas nuevas revelaciones van a suponer otro revés para las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y sus socios, sus amigos europeos. Esto mientras el diario The Washington Post informa que podría haber más revelaciones sobre el espionaje estadounidense. Además, no podía llegar en peor momento todo esto, justo cuando en Bruselas se celebra una cumbre europea donde el tema del espionaje a gran escala de Estados Unidos ha tomado relevancia. La víctima más reciente ha sido la canciller alemana Angela Merkel, quien volvió a recordar que Europa y Estados Unidos se enfrentan a retos comunes, pero que sobre todo son aliados. Por ello, las relaciones entre Berlín y Washington no pasan por su mejor momento. El gobierno alemán convocó al embajador estadounidense para expresarle su indignación sobre el espionaje al celular de la canciller alemana Angela Merkel. Es necesario que haya confianza entre los pueblos de Estados Unidos y Europa, y que escuchar en secreto las conversaciones de los amigos nunca es aceptable, no importa cuál sea la situación. Como le dije en junio en Berlín y reiteré ayer en una conversación telefónica con el presidente, este problema no me afecta solo a mí, sino a los intereses de todos los ciudadanos alemanes. Ahora tenemos que discutir qué tipo de protección de datos necesitamos y qué nivel de transparencia. En América Latina, una de las más afectadas por el supuesto caso de espionaje es la mandataria brasileña Dilma Rousseff. La mandataria volvió a insistir para que la ONU adopte un marco internacional que proteja la privacidad de los usuarios en Internet a nivel mundial. Su propuesta incluiría la protección de datos con el fin de impedir que con la excusa de luchar contra el terrorismo se libre una guerra cibernética. Las nuevas revelaciones de supuesto espionaje hicieron que la Comisión Europea asegurase que ha llegado el momento de tomar medidas para las declaraciones de condena, ya que no son suficientes las disculpas. Francia habría sido otra víctima europea de este espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Según el diario francés Le Monde, la Agencia de Seguridad grabó 70 millones de comunicaciones de ciudadanos franceses, 70 millones en un periodo de 30 días.